Muy bien, el día de hoy vamos a compartir algo que Dios puso en mi corazón. Estuve orando, buscando y Dios fue claro conmigo, me mostró y me dijo que tenía que hablar acerca de la fe. Y el título de la enseñanza de hoy se llama Puesto a prueba. Puesto a prueba. Yo creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil que toda la humanidad está pasando, creo yo que vamos a ser probados, sobre todo las personas que decimos creer en Dios, aquellos que decimos Dios es todopoderoso, aquellos que decimos Dios es maravilloso, aquellos que decimos Dios salva, Dios sana, Dios restaura. Vamos a ser probados. ¿Dónde? Justamente en este tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a poder descubrir si nuestra fe es una fe genuina, es una fe que realmente contagia, es una fe que pelea contra toda adversidad, que pelea contra todo pronóstico, una fe realmente que se para firme aún en medio de la adversidad. Me he podido encontrar y saber que hay personas de que su fe está cayendo y que su fe está desmayando. ¿Por qué? Porque posiblemente en medio de esta prueba, estos sacudones, estas tormentas, esta pandemia, estos vientos fuertes que están soplando contra nuestra barca, están trayendo, ¿qué cosa? Temor, están trayendo angustia, a veces uno deja de conectarse con Dios, empieza a retroceder en su vida espiritual, deja de hablar con el Señor, deja de creer, y esa fe está siendo tambaleada, ¿no? Y yo creo que a cualquiera la fe se le va a tambalear justamente por las circunstancias, por las adversidades y las cosas que estamos pasando y que estamos viviendo. Pero una de las cosas que podemos encontrar a través de las Escrituras cuando Jesús estuvo en la tierra, a él lo que le encantaba era ver gente justamente con tormentas, gente con enfermedades incurables, gente que prácticamente le quedaban días o meses de vida, y el Señor ellos se presentaban delante del Señor clamando por sanidad, clamando para que sus ojos se puedan abrir. Gente como leprosos, 10 leprosos que eran de enfermedad incurables y mucho peor que el COVID-19. Esta gente también clamaba a Jesús y recibían su milagro. ¿Por qué? Era simplemente por su fe. Los ciegos podían ver porque tenían fe. Una mujer que tenía 12 años enferma, corrió al manto del Señor y dijo: si tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo quedaré sana de esta enfermedad. Y así hubieron muchas personas que en medio de su adversidad, en medio de la presión, en medio de lo imposible, se abrieron paso entre la multitud y empezaron a clamar y a decir: Jesús, ten compasión de mí. Señor Jesús, acuérdate de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese tipo de clamor, ese tipo de oración, ese tipo de fe realmente eran la que atraía a Jesús, y Jesús se manifestaba y sanaba y restauraba, perdonaba pecados y hacía todo tipo de milagros. ¿Pero por qué? Porque detrás de esos milagros habían corazones llenos de fe. Y nuestra fe va a ser probada. Los que conocen un poquito de las Escrituras saben que Abraham tuvo el hijo de la promesa llamado Isaac. Pero luego que Isaac crece, el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Abraham, con tanto amor, había visto a su hijo nacer cuando era un anciano, su esposa también, y obedece y va a sacrificar camino hacia ese monte donde Dios le dijo que lo sacrificara. Realmente eso no fue nada fácil, poder prácticamente quitarle la vida a su hijo. Por obediencia a Dios, por la fe, él dice que subió con su hijo. ¿Y saben lo que estaba leyendo? Dice que Abraham tenía tanta fe que aunque lo hubiese sacrificado a su hijo, dice que él tenía la fe de creer que Dios iba a resucitar a su hijo. Imagínense la fe de Abraham, una fe realmente que impacta, una fe que realmente nos enseña a qué cosa, a desarrollar y a creer. Dice la Biblia que él tenía esperanza contra esperanza, así que él llevó a su hijo triste, claro, lo llevó angustiado. Esa noche seguramente él no pudo dormir el día que él tuvo que levantarse temprano y llevar a su hijo. Pero ¿qué era lo que tenía? Era fe. Y la Biblia dice: y Dios probó la fe de Abraham. No es que Dios le quitó la vida a Isaac, ni permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo Isaac, sino que Dios
Le dijo, ahora sé, cuando levantó el arma o el puñal o el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dijo, alto, no lo hagas, ahora sé que me crees, ahora sé, ahora te voy a llamar el padre de la fe. ¿Por qué? Porque era un hombre de una fe inquebrantable, era un hombre de una fe que podía creer que si aún él le quitaba la vida, repito esto, a su hijo, Dios tenía el poder de poder resucitarlo. En aquel entonces no había resucitado nadie, ni Abraham había visto resucitar a nadie, ni había habido ningún milagro de resurrección, pero Abraham tenía tanta fe puesta en Dios que dijo, Dios que es bueno, no me va a dar un hijo para quitármelo, sino que Dios me lo va a resucitar aun cuando yo lo sacrificara. Entonces, si quieres tú leer aparte todo lo que tiene que ver con las personas, los personajes bíblicos, héroes de la fe, puedes encontrarlos en Hebreos 11 y vas a darte cuenta que estas personas realmente podían dar cátedra de fe. Eran gente que a ti y a mí y al mundo entero nos enseña acerca de la fe que ellos tenían y debemos de aprender de su fe. Y si sus nombres están escritos en la palabra de Dios, es porque realmente agradaron a Dios. No cualquier nombre está escrito en la palabra de Dios. Son nombres de personas que marcaron el corazón de Dios, que agradaron a Dios. ¿Por qué? Porque tenían la fe. En este tiempo, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos como nunca antes? Necesitamos una fe inquebrantable. Necesitamos que nuestra fe, cuando esté pasando por esta prueba, porque estamos siendo puestos a prueba a través de estas circunstancias, nuestra fe pueda permanecer firme, nuestra fe no desmaye, nuestra fe puede ser tambaleada, puede ser afectada, puede ser aún hasta herida, pero aún cuando está herida, aún cuando está tambaleada, aún cuando las circunstancias han golpeado la fe se pueda levantar y decir, a pesar de todo sigo creyendo en ti, a pesar de los resultados, a pesar de los pronósticos, a pesar de las noticias que he recibido que no son buenas, Señor, sigo creyendo en ti. Vamos a leer qué es lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículos del 4 al 6. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Escúchame por favor. Dice la Biblia que este hombre llamado Abel tenía un hermano llamado Caín. Los dos presentaron ofrendas para Dios, pero Abel tenía un corazón generoso, un corazón que quería honrar a Dios, un corazón que le quería mostrar a Dios realmente que él tenía fe. Él no le decía a Dios, yo creo en ti solamente. Él no le decía, Señor, yo te alabo, Señor, yo te exalto, para ti no hay nada imposible. No eran solamente palabras que salían de la boca de Abel, sino que Abel accionó su fe y le dio una ofrenda, una ofrenda sacrificial, algo que le costó darle y se lo entregó al Señor. Y esa fe es la que Dios le agradó. Y dice la Biblia que aun cuando ha muerto Abel, no está en la tierra, no está contigo, no está conmigo. Nadie conoce a Abel, a los hijos de Adán y Eva, los primeros hijos. Nadie lo conoce, pero si lo conocemos porque sus nombres están escritos en la Biblia. Y dice que Caín mató a Abel. Y aun cuando muere Abel, dice la Biblia, que aun cuando muere, su fe hace de que su nombre en el año 2020 se siga mencionando por su fe. Estamos ahí. La fe tiene que ser activada, la fe tiene que ser mostrada, la fe tiene que verse en la actitud de las personas, en el accionar de las personas. Vamos a continuar leyendo qué más podemos encontrar en esta porción de la palabra que estamos siendo edificados tú y yo. Dios me habló esta semana, quiero que sepas, con esta palabra, y esta palabra me ha remecido porque la necesito. Necesito inspirarme en hombres que tuvieron una fe inquebrantable, una fe de verdad que impactaba y tocaba el corazón de Dios. Y vamos a continuar con otro hombre llamado Enoc. Dice, por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Dice que Enoc no murió, no fue enterrado.
A él no lo hicieron sepultura, no, él fue arrebatado. Dios se lo llevó en vida, en cuerpo se lo llevó el Señor. ¿Y por qué se lo llevó? Porque tenía fe. Era un hombre que agradaba a Dios, no murió. ¿Qué tal fe? Para que Dios se lo lleve en vida. No tuvo que pasar por esos momentos de agonía, ni tuvo que ir a un hospital y en una cama de hierro, en el hospital ahí, morir de cáncer, de lo que fuera, de COVID, lo que fuera. Él no murió, sino que él fue arrebatado. Entonces podemos darnos cuenta de que, dice la Biblia, al final lo que me gusta es que agradaba a Dios, dice. ¿Y por qué le agradaba a Dios? Porque tenía fe. Entonces, ¿cuándo es que a Jesús le encantaba exaltar la fe de gente que decía, wow, mujer, cuán grande es tu fe? A un hombre le dijo a sus discípulos, wow, en ningún lado, ni en mismo Israel, he visto una fe tan grande como la de este hombre, porque este hombre le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, tan solo di la palabra y mi criado y mi empleado y mi trabajador será sano. Y le creyó. Y Jesús dijo, wow, porque todo el mundo le decía, Señor, vamos a mi casa, Señor, pon tu mano sobre mi familiar, haz esto, aquello. Pero él dijo, este hombre dijo, Señor, no soy digno de que vayas hasta mi casa. Tú nada más declara la palabra y va a ser sano. Jesús declaró la palabra y fue sano. ¿Pero por qué Jesús lo hizo? Por la fe. Entonces hay tanto que aprender de estas personas, de Enoc, de este hombre que te estoy hablando, de este capitán, un hombre de autoridad que le dijo al Señor que necesitaba que hiciera un milagro, pero el Señor lo hizo por su fe. Continuamos leyendo. Dice la palabra, Enoc agradó a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Hay mucha gente que conoce esta porción de la palabra, pero la cuestión es preguntar, si tú conoces, si yo conozco esta porción de la palabra, si conocemos que Dios premia a los que le buscan, ¿lo estamos buscando? Si no le buscamos al Señor en oración, en adoración, no separamos un tiempo para hablar exclusivamente con Él, apagamos celulares, nos conectamos solamente con Él a través de la música, ponemos en modo avión y tenemos músicas en nuestros celulares y podemos adorar a Dios en esa búsqueda, separamos y decimos, no, Señor. Yo creo a tu palabra, tú dices que tú me vas a recompensar. Si yo te busco, pues yo dejo todo por buscarte porque tengo fe en lo que tú me dices y tú me recompensarás. Pero si tú sabes esa palabra, tú la declaras y le dices, sí Señor, tú recompensas al que te busca y lo buscas de vez en cuando y no lo buscas constantemente. Estás diciendo, hablando de lo que dice la palabra, pero no estás haciendo lo que trae resultados. Dios dice, aquel que lo busca lo voy a recompensar. Entonces Dios, ¿por qué te recompensas si lo buscas? Porque estás dejando todo de lado para tener un tiempo con Dios, un tiempo con tu Padre Celestial. Eso a Dios le agrada porque tiene fe. Invertir tu tiempo, hablar con Él, es invertir de tu vida. Entonces Dios dice, tiene fe porque me está buscando. Tiene fe porque está separando este tiempo para mí y para nadie más. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos eso, Dios dice, te voy a recompensar. Pero la cuestión es, si tú y yo sabemos que esto agrada a Dios, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Nos estamos fortaleciendo en Él? ¿Estamos adorándole igual que cuando antes venía la pandemia? Antes que viniera la pandemia, igual estamos adorando, igual lo estamos buscando, igual estamos diciéndole, Señor, te amo. O la pandemia y las circunstancias nos están moviendo todo, que ya hasta estamos dejando de buscar a Dios, estamos dejando de hablar con Él porque estamos desesperados. ¿Cuál es tu actitud frente a este tiempo de prueba? Por eso le puse como título de la enseñanza de hoy, puesto a prueba. Entonces tú puedes decir que tienes fe, yo puedo decir que tengo fe, pero si es que nuestra fe va a ser probada. Abraham fue probado, todos los hombres de Dios fueron probados, todos los hombres que están escritos sus nombres en la Biblia fueron probados. Tú vas a ser probado, estás siendo probado, yo también estoy siendo probado. Pero lo importante de todo esto es, vamos a probar el examen de la fe.
o vamos a jalar. Vamos a continuar leyendo, pero antes de continuar leyendo, quiero decirte lo primero: para que Dios se agrade de nosotros, debemos de hacer algo que hable de nuestra fe. Para que Dios se agrade de ti y de mí, tenemos que hacer algo que hable de nuestra fe. ¿Estamos claros en eso? Enoc hizo algo. Abel hizo algo. Este centurión dijo e hizo algo. Entonces, si nosotros solamente decimos que creemos y no hacemos nada, entonces nuestra fe no es genuina. ¿Estamos claros en eso? Uno tiene que accionar, uno tiene que hacer y mostrarle a Dios que realmente a Él, que tú tienes fe, que yo tengo fe. Continuamos leyendo la próxima cita bíblica, primera de Juan capítulo 5, versículos 14 al 15. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Présteme mucha atención. Podemos darnos cuenta que dice que Él nos va a dar cualquier cosa que le pidamos si le pedimos conforme a su voluntad. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Por ejemplo, hay gente que le pide: Señor, dame un trabajo. Señor, ahora lo necesito. Otros piden: Señor, sana a mi familiar. Señor, haz un milagro. Los médicos dicen que le queda tantos días de vida que no se puede hacer nada. Señor, sánalo. Señor, tu palabra dice que si yo te pido, tú me lo vas a dar. Y empiezan a orar, y empiezan a rezar, y empiezan a clamar. Pero ¿cuál es el resultado? De repente ese familiar se tuvo que ir de esta tierra. Entonces las personas se hieren. Entonces esa persona que su familiar no se sana se hiere con Dios. Se hiere y dice: ¿por qué te lo llevaste? Esa persona que le está pidiendo un trabajo y todavía no viene el trabajo, el negocio, la empresa, se hiere con Dios. Yo cuánto tiempo te vengo pidiendo. Y eso no lo digo porque la gente se hiera. Yo también me afecto. Soy humano. Hay cosas que le pido a Dios una y otra vez y parece que las cosas no sucedieran. Y parece que lo que le estoy pidiendo no se está dando. Entonces uno empieza a incomodarse, uno empieza a decir: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué si te estoy pidiendo? Es ahí donde nuestra fe está siendo probada. Es ahí donde tenemos que mostrar nuestra fe aún en medio de las circunstancias. Seguimos declarando y diciendo: Señor, si hemos renegado, si nos hemos quejado, si hemos dicho: Señor, ¿dónde estás? Si yo te he pedido esto, Señor, perdóname, porque tu palabra dice que te pidamos conforme a tu voluntad. Ahora hay cosas que Dios que le estamos pidiendo que no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo saber, Mario, cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios? Tienes que leer las Escrituras, porque ese es el manual. Y orar antes de leer las Escrituras y decirle: Señor, abre mis ojos para poder yo entender tu palabra y conocer qué cosa, cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida, para mi familia, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. ¿Estamos claros en eso? Entonces, una de las cosas que Jesús le dijo al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando él estaba sabiendo, él sabía que se iba a ir a la cruz del Calvario. Parecía que la voluntad de Dios era mala, parecía que la voluntad de Dios era que su hijo se vaya y que no iba a tener misericordia, pero no. El Padre dijo: sí, mi voluntad es que vayas a la cruz para salvación de todo el mundo entero, para que la gente pueda ser perdonada, el sacrificio de la sangre de Jesús pueda limpiarnos, lavarnos. Y esa fue la voluntad de Dios, que su hijo fuera sacrificado para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo podamos ser perdonados. Entonces, ¿qué es lo que tenía? El Padre tenía fe en que el mundo se iba a salvar. El Hijo tenía fe, por eso que fue a la cruz, demostrando con hechos. El Padre dio y el Hijo se entregó. ¿Qué era lo que estaba demostrando el Padre y el Hijo? Que tenían fe, una fe inquebrantable, una fe de generosidad, una fe de amor para con toda la humanidad. Entonces la pregunta es: ¿estamos entregando algo, demostrando a Dios que le creemos? ¿Estamos accionando? ¿Estamos haciendo algo donde decimos a Dios: Señor, realmente te creo? ¿O simplemente decimos: Señor, a ver, tú puedes obrar? Señor, solamente oramos, solamente pedimos, pero no accionamos, no hacemos nada. Vamos a continuar
leyendo la próxima cita bíblica, pero antes de ello te quiero decir la segunda cosa que Dios me permitió poder escribir. Dios escucha nuestras oraciones si le pedimos conforme a su voluntad. Vuelvo a repetir, Dios escucha nuestras oraciones si le pedimos conforme a su voluntad. Si no es conforme a su voluntad, Dios no te va a escuchar. Dios dice, pero si tú me estás pidiendo algo que te va a dañar, si tú me estás pidiendo algo que yo sé en qué va a terminar, eso no es mi voluntad, no estás pidiéndome algo conforme a mi voluntad. Por ejemplo, un hombre que le pida a Dios, Señor, dame esa mujer que es casada. Señor, yo amo a esa mujer me mira, yo me he enamorado. Entonces tú, ¿qué cosa? ¿Vas a ir en adulterio? ¿Vas a querer arrebatar a esa mujer que tiene un esposo, que tiene hijos y te la quieres llevar? Esa no es la voluntad de Dios, que un hombre, una mujer rompa una familia. No es la voluntad de Dios. Y no le puedes decir, Señor, dame ese hombre, dame esa mujer, porque esa mujer ya tiene dueño, ese hombre ya tiene dueño. ¿Me estás entendiendo? O sea, tú tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa Dios aprueba y qué cosa Dios desaprueba? Para eso está la palabra. Entonces, cuando nosotros le pedimos conforme a su voluntad, pídeme lo que tú quieras, dice Dios, y yo te lo voy a dar. Pero no me vengas a pedir algo que no está escrito en mi palabra, que no es mi voluntad. Y cuando yo no lo haga, te resientas y digas, Señor, me fallaste. Señor, yo creí en ti. Me hablaron de ti, pero sin embargo, esto sucedió. Entonces nuestra fe está siendo puesta a prueba en este tiempo de dificultad. Y qué bueno que te puedas conectar en las redes. Y qué bueno que puedas estar con tu familia. Y qué bueno que te hayan podido invitar a esta enseñanza, a esta predicación de la palabra, porque aquí la palabra nos está desnudando, nos está mostrando a nosotros interiormente de qué estamos hechos. ¿Estamos claros en eso? Para mí, yo siempre lo he contado esto, hay días que yo puedo venir a predicar, a hablar de Dios, y hay días que estoy sin ánimo, hay días que las cosas, semanas, que son difíciles, porque quiero que sepas que toda esta situación a todos nos afecta, pero por la fe es que estoy parado acá y sigo hablándote, porque digo, Señor, yo te voy a seguir sirviendo, aun cuando las cosas no salgan como yo quisiera que salgan, Señor, yo voy a seguir creyendo y voy a seguir esperando de ti y te voy a seguir sirviendo. ¿Estamos claros en eso? Y es lo que Dios quiere de ti, no que te sientas y estires la jeta y digas, Dios no me responde, ya no me conecto, Dios no me responde, ya no voy a continuar, Dios no me responde, ya no voy a hablar con Él, me voy a resentir, ya no creo en ti. No. ¿Qué es eso? Estás reprobando la fe. Porque puedes amar a Dios solamente cuando Él te responde, puedes creer en Él solamente cuando tú le pides algo y te da. O puedes amar también a Dios cuando le pides algo y Dios se queda callado o te dice simplemente no quiero. Somos padres y yo soy padre y hay cosas que le digo a mis hijos que sí y hay cosas que le digo que no. Porque sé por qué le digo que no. Cuando han sido niños querían comprarse golosinas y querían comer y en la vida le iba a permitir que se compraran tantas golosinas porque eso se iban a terminar empachando y dañando su salud. Yo como padre mayor, como alguien que tiene mayor conocimiento, es un niño, es una niña, ¿cómo permitir que se hagan daño? ¿Por qué? Porque yo tengo mayor conocimiento, soy adulto. Dios conoce más que tú, es tu Padre Celestial y Él sabe cuándo te dice que sí y Él cuándo te dice que no. Y a veces Dios espera y dice, a ver cómo reacciona, a ver si me sigue pidiendo, a ver si sigue creyendo conforme a mi voluntad. Y finalmente Dios a veces hace lo que tú le estás pidiendo y a veces no lo va a hacer. Pero la fe, ¿de qué se trata la fe? Que aunque se haga o no se haga, tú sigues creyendo, tú sigues esperando lo mejor. Tú dices, Señor, si no se dio es porque tú no quisiste que se diera. Si no se abrió esa puerta de trabajo es porque tú no quisiste. Es porque tú tendrás otra mejor puerta, Señor. Si tú no sanaste a mi familiar, Señor, es porque tú sabías por qué. No lo sanaste, pero ahorita está contigo, está en tu presencia. Me duele en el corazón, Señor. Mi corazón está quebrantado, mi familia está dolida, Señor, pero es mejor que se haga tu voluntad, que se haga la mía. Tú sabías lo que iba a pasar en el futuro. Yo no puedo discutir contigo. Tú no eres igual que Dios. Dios está por encima de ti. Dios tiene pensamientos más grandes que los tuyos. Dios tiene mayor conocimiento que tú y yo juntos y que todo el mundo juntos. Entonces, nuestra fe tiene que ser, por encima de todas las cosas, sigo creyendo
en ti, descansando en ti, sigo, Señor, para adelante, aún en medio de la dificultad, venda o no venda, sigo creyendo en ti, Señor. Señor, aunque las cosas no salgan bien, sigo creyendo en ti, me sigo esforzando, sigo para adelante con la mejor actitud, te sigo buscando, te sigo adorando, te sigo honrando, te sigo ofrendando, sigo dándote lo mejor, Señor. ¿Por qué? Porque confío y creo que tú lo vas a hacer, porque si es que mi fe no habla a través de mis acciones, entonces es una fe de pura palabra, no es una fe genuina. Estamos siendo probados en este tiempo, quiero que tú lo sepas, puestos a prueba. Vamos a continuar leyendo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Por ejemplo, acá podemos encontrar una riqueza de la palabra de Dios, que yo la encontré hace mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros tenemos que respetar a nuestras mujeres, los que somos casados, a nuestras esposas, tenemos que respetarlas. Tratarlas, dice, como vasos delicados que se pueden romper fácilmente. Entonces Dios dice en su palabra, trátenlas bien, trátenlas con respeto. Porque si no las tratan con respeto, vamos a tener impedimento en que nuestras oraciones lleguen al corazón de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, ¿qué estás descubriendo? ¿Qué estamos descubriendo? ¿Qué estamos encontrando? Préstame mucha atención. Que la voluntad de Dios es que tú trates bien a tu mujer, que tú trates bien a tu esposa, que yo trate bien a mi esposa. Esa es la voluntad. Entonces, escúchame, tú tratas bien a tu esposa. Tratas bien a tus hijas, tratas bien a tu madre, tratas bien al sexo femenino, lo tratas con delicadeza, con cuidado, como dice la Biblia, ¿verdad? Tratas a toda mujer con respeto, tratas con delicadeza a la mujer, no la mandas por un tubo, ni la golpeas, ni te aprovechas de ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Si tú tratas con respeto a tu esposa, con respeto a tu madre, con respeto a tus hijas, con respeto a tus hermanas, al sexo de la mujer femenino, entonces, cuando tú respetas, cuando tú cuidas, cuando tú valoras, cuando tú haces lo que mi voluntad, porque el Señor dice, mi voluntad es que cuides a tu esposa, es que la cuides, que la ames, que la respetes. Es que ames a tu madre, que la cuides y la respetes, que ames a tus hermanas, que la cuides y la respetes. Esa es mi voluntad. Entonces, cuando tú haces y dices, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, pues tu voluntad es que yo lo haga. Y si yo lo hago, entonces cuando yo te pido algo, tú lo vas a hacer. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque estoy haciendo lo que tu palabra dice, conforme a tu voluntad. Por eso dice, cuando pidamos conforme a su voluntad, Él lo hará. Él hará el milagro. Pero si nosotros maltratamos a nuestras esposas, maltratamos a nuestras madres, maltratamos a nuestras hermanas, maltratamos a las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Nuestras oraciones, por más que le pidamos con fe, le pedimos con ansias, nos tiramos al suelo, nos arrodillamos y ahí le damos con todo. Aún puedes caminar con chapitas, te vas toda la carretera, 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta, y dices, Señor, mi milagro. Dios va a decir, no te escucho porque maltrataste a tu esposa, la golpeaste a tu esposa, la insultaste a tu esposa, porque maltrataste a tu hija, la menospreciaste, la tocaste, abusaste de ella psicológicamente, sexualmente, no sé. Entonces, ¿cómo yo te voy a poder escuchar? No estás haciendo lo que está escrito en mi palabra, no estás haciendo lo que me agrada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que tenemos fe si nosotros hacemos todo lo contrario a lo que está escrito? Ahora, si tú no sabías que esto estaba escrito en la Biblia, lo tienes que practicar. Yo te cuento que yo practico esto desde hace mucho tiempo cuando yo pude encontrar. Entonces yo entendía, yo no puedo mandar por un tubo a mi esposa, yo no puedo maltratar a mi esposa porque si es que no, mi oración no llega a Dios. Y si mi oración no llega a Dios, los milagros no suceden, no viene la provisión, se cierran los cielos y yo voy a estar en problemas de salud, financiero, voy a estar en problemas familiares. Entonces, ¿qué es lo que me toca? Tratar bien a mi esposa.
Y desde el tiempo que conozco la palabra de Dios, cada vez que por ahí tenemos discusiones y se me ha ido la voz y le he levantado mi voz y le he hecho sentir mal bruscamente, me he acordado de esta palabra y he tenido que agachar la cabeza como un perrito. Usted ha visto un perrito cuando usted le grita, ¿no? Como un perrito así. Ir a buscar a mi esposa y decirle: mi amor, perdóname, te maltraté, te insulté, te traté mal, te juzgué. Perdóname, mi amor. No he hecho las cosas conforme a lo que Dios dice. Mis oraciones no van a llegar a su presencia. ¿Saben qué? Yo les digo, soy testigo. Me he metido siempre en negocios, me gustan los negocios. Y cuando me peleaba con ellos, los negocios no me salían. Cuando jugaba fútbol, las jugadas ni los goles me salían, ni goles metía. Porque me había peleado con mi esposa, porque la había maltratado, porque la había insultado, porque la había menospreciado. Dios fue literal conmigo y te está siendo literal contigo. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser bendecido? Trata bien a tu esposa, trata bien al sexo femenino y no abuses del sexo femenino porque tienes más fuerza o porque tienes una voz más fuerte, porque te tienen miedo. No. Si es que nosotros abusamos como hombres de las mujeres, dice el Señor, pues los cielos serán de bronce. No llegará tu oración a mi corazón, porque no estás haciendo lo que mi palabra, lo que yo te digo que debes de hacer. La tercera cosa, hombre, que te tengo que decir a ti, estaba para los hombres. Hombre, si quieres que Dios te escuche, debes tratar con respeto a toda dama y no abusar de ellas. Ya lo sabes, ¿no? Entonces no te resientas con Dios si maltratas a tu esposa y las cosas que le pides no se dan. Si el negocio no te va bien, si el trabajo no te va bien, si la casa no está bien, si te pasan una y otra cosa, no te quejes con Dios y le diga: Dios, no. Arregla primero, dice, ponte a analizar tu conciencia, a ver, dile: Señor, ¿en qué fallé? Traté a mi madre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arregla, pide perdón, humíllate y cada vez trátala mejor. Cada vez hónrala, cada vez respétala, bendícela y tú vas a ver la mano de Dios en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo por todas esas cosas, le estás pidiendo a Dios, pero estás haciendo por la fe lo que su palabra dice. Trata con amor y respeto a tu esposa. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque todas las mujeres son como vasos frágiles, son delicadas y necesitan ser tratadas de esa manera. Muy bien, vamos a terminar con la última cita bíblica en Santiago capítulo 2, versículos del 16 al 17. Llega uno de ustedes y dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, no le da lo que realmente necesita en ese momento. ¿De qué le sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Entonces podemos encontrar a través de la palabra que si una persona, escúchame, le dice a una persona: que Dios te bendiga. En esta pandemia podemos mandar mensajitos: Dios te bendiga. Podemos decirle a la gente: que Dios te proteja, que Dios te bendiga. Podemos hablar, podemos decir: que Dios lo bendiga, amigo Mario, que Dios te bendiga a ti, amigo, amiga, familia, que te bendiga. ¿Tienes frío? Que el Señor te mande el abrigo. ¿Tienes hambre? Que el Señor te mande el pan. Que Dios te bendiga. Se ve muy espiritual, ¿verdad? Se ve una persona que parece que tuviera fe, parece muy relacionada con Dios, porque su lenguaje tiene que ver con bendecir, tiene que ver con hablar y declarar que el Señor te provea, que el Señor te bendiga, que el Señor haga milagros contigo. Quiero contarles que hace poco estuve en un tiempo de oración y Dios me dijo: quiero que hagas esto por tales personas. Los lleves a un lugar, todos en un lugar campo libre, no mucho número de personas, todos con mascarilla, todos con su alcohol, y quiero que los lleves a ese lugar y los lleves hacia mí. Así que yo empecé a orar y empecé a moverme, porque Dios me dijo: quiero que hagas esto. Y el día sábado, el día de ayer, tuve que llamar a esas personas desde antes y las cité el día sábado en el lugar donde Dios me mostró,
a la hora que Dios me mostró y estuve con esas personas. Entonces, yo podría decirle a esas personas: que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios abra y haga negocios contigo. Pero si Dios me dice: haz algo por ellos, ora por ellos, que me adoren, que me busquen, y lo hago, ¿cómo se llama eso? Eso se llama fe. Porque si solamente le digo virtualmente bendecido sea, de los que Dios te estoy hablando, que me ha mostrado, y Dios me dice: hazlo, llévalos y haz esto, aquello, y yo no lo hago, mi fe es una fe muerta. Es una fe que es puro bla, bla, bla. Yo no puedo decir a mi esposa: yo te amo, si no la respeto y no la honro. Yo no le puedo decir a Dios: Señor, yo te amo, si no lo respeto y no le honro con lo que Él me bendice. Yo no le puedo decir a la gente: los amo, si no, Dios no me dice: haz esto, y no lo hago. Entonces la gente va a decir: el pastor habla nomás, bendice, pero no hace nada. Contra todo pronóstico, ahorita está, uno no puede reunirse, lugares, ustedes lo saben, por orden del gobierno. Pero cuando por encima del gobierno hay una voz que te dice: haz esto, pero con el cuidado debido, ¿no? Campo libre, distancia social, mascarilla, alcohol, no abrazos, no besos. Simplemente orar a Dios y que Dios descienda. ¿Saben qué? Fue lindo, lindo, lindo. El Señor se metió a ese lugar, en un lugar frente a un río. El Espíritu Santo vino, tocó, bendijo, y luego he conversado con esas personas, han mandado unos mensajes y han dado testimonio de lo que Dios ha hecho en sus corazones. Y qué lindo es que uno pueda accionar su fe, hacer, porque si no, simplemente les podría decir a esas personas que Dios me dijo que hiciera: Dios te bendiga, Dios te abrigue, Dios te provea, y nada más. Entonces, ¿qué es esa? Es una fe muerta. ¿Estamos ahí? Es una fe muerta. Ves a alguien en la calle y dices: que Dios te bendiga. Alguien que necesita, que Dios te bendiga, que Dios te mande el abrigo, que Dios te dé el pan. No, tú le tienes que dar el pan, tú le tienes que dar el abrigo. Tú tienes que, lo que tú sabes que ya no usas, que está en buen estado, bendecir, ayudar. ¿Estamos? Me encanta lo que se hace por Face. Están yendo y acá. Ustedes saben que yo tengo sueños con mi esposa de tener un estudio de grabación con un buen estrado, una pantalla LED y muchas cosas, pero para todo eso se necesita gente que quiera, ¿sabes qué? Quiera sembrar para esta obra, quiera dar, porque las cosas no van a caer del cielo. Tiene que haber corazones que accionen como el corazón de Abel, que digan: Señor, yo quiero apoyar esta obra, yo quiero dar de lo que tú me das. ¿Cómo se llama eso? ¿Fe viva o fe muerta? Cuando lo haces, es una fe viva. Cuando tratas bien a tu esposa, es una fe viva. Cuando oras creyendo, es una fe viva. Accionas, te mueves, inviertes tu tiempo con Dios. Cuando bendices a alguien que necesita, que vive en pobreza, es una fe viva, porque estás haciendo lo que la palabra de Dios dice. Cuando respetas, cuando cuidas y todo lo que Dios te dice, es una fe viva. Y esa fe es la que Dios le agrada. Por eso en estos tiempos de pandemia, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y tú tienes que saber y tienes que identificarte a través de la palabra qué tipo de fe tienes tú. ¿Qué tipo de fe tengo yo? Una fe que está yendo contra viento y marea, contra tempestades, contra olas agigantadas que golpean contra nuestra casa, y permanecemos firmes en esa fe. O decimos: ya no quiero seguir conectándome a las redes, ya no quiero seguir orando, ya no quiero porque lo que le pedí no se dio. Le he creído y no se ha dado. Pues en esta noche, tu fe, de parte de Dios vengo a decirte,
tu fe está siendo probada. Tu actitud y mi actitud tiene que ser: Señor, me duele, pero aún así te voy a seguir creyendo. Aún así voy a seguir alabándote. Aún así voy a seguir bendiciéndote. Y cierro con esto. En todo ese Hebreos 11 habla de un hombre llamado Noé. Noé, Dios le dijo: quiero que me hagas un arca y metas 2 animales, macho y hembra, de todas las especies ahí. Noé empezó a construir esa arca inmensa. Muchos años se demoró en construir. La gente se reía y se mofaba. La Biblia dice: por la fe Noé hizo esa arca. Todo el mundo se reía, se mofaba, decían: ni llueve, está haciendo una arca. Ja, ja, ja. Mírate, está loco, está fumado. Pero dice que metió a todos los animales, se metió con su familia y Dios le dijo: cierra el arca, y empezó la lluvia. Y los que no tuvieron fe murieron ahogados. Toda la tierra, se inundó toda la tierra. Y el Señor dijo lo siguiente: voy a poner un arco iris como una señal de que nunca más inundaré la tierra. Pero ese arco iris que tú y yo hemos visto es la señal de Dios que dice: jamás inundaré la tierra, porque se lo prometía a Noé y se lo prometo al mundo entero. Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que lo que dice se va a hacer. Espero que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón y que le muestres a Dios que realmente tu fe no es una fe que se desvanece así nomás, sino que tú peleas. Aunque estás sufriendo, peleas para que tu fe no caiga. Peleas con el arma más poderosa que Dios te ha dado: la fe. La fe para creer. Y si tengo que morir creyendo, moriré creyendo. Pero mi fe no se va a rendir. Me voy a levantar a creer en ti, Señor. Mi familia está en tus manos. Mi salud está en tus manos. Mi economía está en tus manos. Señor, nada me faltará porque tú eres mi pastor. Amén. Espero que tú que estás conectado por primera vez, esta transmisión haya sido de bendición para tu vida. Espero que realmente entiendas lo que está escrito en la palabra y así puedes seguir aprendiendo cada domingo, cada miércoles que también nos conectamos a las 8 de la noche. Puedes seguir alimentando tu fe de la palabra de Dios para que sepas direccionarla, para que sepas hacia dónde apuntar, qué hacer y tengas buenos resultados y puedas ver cómo Dios se mueve y dice: todo lo que tú le pidas conforme a mi voluntad, el Señor lo hará. Es lo que el Señor. Pero ¿cómo sabrás la voluntad? Conéctate con Dios, conéctate con su palabra, conéctate los miércoles. Y te pedimos por favor que te suscribas al canal de YouTube, que puedas escribir tu nombre en el Facebook, o si estás en Instagram, tu nombre, tu Face, tu número de WhatsApp, para poder contactarnos contigo, orar por ti, invitarte a unas reuniones virtuales en casa y tú puedas ser parte de la familia de Dios, de la gente que le cree a Dios, de la gente que nos alimentamos unos de otros para levantar el nombre del Señor, levantar nuestras familias y ver cómo Dios obra en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias. Dios nos estará guardando, Dios estará proveyendo, Dios estará haciendo milagros, Dios estará haciéndolo, pero al mismo tiempo estaremos siendo aprobados. Yo quiero hacer una oración contigo que te conectas por primera vez. Por favor, repite después de mí, pero con un corazón de niño, de niña. Por favor, repite después de mí: Señor Jesús, en esta noche me acerco a ti reconociendo que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de fe al Señor, el Señor entró a tu corazón y tu vida nunca más volverá a ser la misma. Necesitas alimentar esa fe. ¿Cómo? Alimentándote de la palabra de Dios. Si tienes una Biblia en casa, léela, comienza por el Nuevo Testamento y antes de leerla, pídele a Dios que te dé dirección para que puedas entender su palabra. Conéctate el próximo domingo a esta misma hora, conéctate el miércoles a esta misma hora, habla con la persona que te invitó y dile: yo quiero involucrarme más, yo quiero meterme más con Dios como nunca antes quiero meterme, porque quiero que mi fe sea alimentada, quiero que mi fe crezca, no quiero que mi fe se vaya a pique, yo quiero que mi fe se levante. Por favor, conéctate
con esas personas, y estoy seguro que esas personas te animarán para que tú sigas para adelante poniendo tu confianza en Dios. Vamos a terminar orando unos por otros. Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos tu palabra, que es el alimento para este tiempo, Señor. Señor, estamos siendo puestos a prueba y muchos hemos desaprobado, otros estamos aprobando a medias, estamos raspando, Señor. Otros hemos, Señor, pasado la prueba, Señor. Seguimos sirviéndote, seguimos con buena actitud, seguimos, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, seguimos creyendo, seguimos declarando tu nombre, seguimos sirviendo, proclamando que tú eres el Señor. Bendito Dios, bendice a cada uno de tus hijos, dales paz, aliento de vida, Señor, que sus corazones no desmayen, Señor, sino que sus corazones se levanten en este tiempo, que entiendan que cada vez que te buscan, Señor, tú los galardonarás, tú los bendecirás, los recompensarás, que cada vez que hagan lo que está escrito en tu palabra, tocará tu corazón por su obediencia, tocará tu corazón porque ellos te respetan y creen a tu palabra, Señor, que amen a sus esposas, que las cuiden, que cuiden a sus hijas, a sus hermanas, a esos hombres que han recibido esta palabra, Señor, puedan, si es que dejaron de enamorar a sus esposas, vuelvan a enamorarlas, vuelvan a llevarles flores, dedicarles canciones románticas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Quita todo aquello que traiga machismo, maltrato a la mujer, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amas a las mujeres, amas a los hombres, pero también creaste a la mujer para que la mujer pudiera ayudar al hombre, y a veces el hombre, en vez de ser bendecido y reconocer que tú le regalaste una mujer, una esposa, Señor, a veces nos quejamos, a veces las maltratamos, y eso te hiere el corazón, y eso hace de que nuestras oraciones no lleguen a tu presencia. Oro por cada corazón de cada varón que tiembla esta palabra y que haga para que pueda ver tu mano, tu provisión sobrenatural. Oro, Señor, por cada familia que está conectada para que tú la restaures, la levantes. Oro por aquellos que tienen familiares enfermos, Señor, del COVID o de cualquier otra enfermedad. Por las llagas de Jesús, yo declaro que son sanos, que, Señor, a través de su fe, grandes milagros verán. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tu palabra dice: oren por los enfermos y ellos sanarán en mi nombre. Jesús dijo: pues en el nombre de Jesús te declaro sano. Si tú estás enfermo, si tienes un familiar enfermo, a tu familiar lo declaro sano por las llagas de Jesús, por el poderoso nombre de Jesús. El Señor le dijo a ese hombre: no es necesario que vayas a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Pues el Señor, conforme a tu fe, si tú crees que el Señor va a hablar, que tú vas a ser sano, si tú crees que el Señor puede hablar y decir que tu familiar puede ser sano, pues dile: Señor, solo una palabra tuya lo sanará. Yo creo que tú has hablado ya esa palabra, yo creo que ya tú la estás hablando en esta misma tarde, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por ese milagro sobrenatural. Señor, creo que vas a bendecir mi negocio, mi trabajo, vas a bendecir esto que estoy emprendiendo, Señor, vas a bendecirlo, me vas a bendecir. Voy a creer, voy a separar de lo que tú me das, te voy a honrar esta obra, voy a honrarte con todo mi corazón, voy a reconocerte que tú eres mi proveedor como Abel, te voy a dar las mejores ofrendas para ti, Señor. ¿Por qué? Porque me has bendecido, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias por cada hijo que hace tu palabra, que no tiene una fe, Señor, muerta, sino una fe activa, una fe que acciona, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en esta noche por estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.